voy a contarles la historia de Alejandra Pizarnik, nacida como Flora Pizarnik en Avellaneda, el 29 de abril de 1936. Cuando ella nació, yo tenía casi 2 años. Como se habrán dado cuenta, yo soy su hermana Miriam. Me alegra compartir con ustedes la historia de mi hermana desde otro lugar. Somos hijas de inmigrantes judíos de origen ruso-polaco. Tuvimos una infancia feliz escuchando lo que nuestros padres nos contaban, sus vidas, sus añoranzas al haber dejado su tierra y sus familiares. Nosotros fuimos al colegio primario estatal y por la tarde íbamos a otro que enseñaban el yiddish, aunque después no lo pusimos en la práctica y lo perdimos, salvo las malas palabras que nunca nos olvidamos. Alejandra desde muy niña se distinguió por tener una simpatía enorme y una inteligencia notable. Pasada la niñez, venían a casa y siempre había una gran movida con montones de amigas. Se encerraban en nuestro cuarto a escuchar música, a hablar de Sartre, Baudelaire, Artaud y el existencialismo. Siempre le gustó y escuchaba música clásica que escuchaba en su Winco. En su vestimenta era muy personal, era lo contrario a lo que usaban los demás. Si iba a una fiesta, era con pantalones, suéter o polera, jamás vestidos de seda, tul. Para colmo, a los 15 años empezó a fumar con exageración. Las madres de sus amigas decían que era un pecado escucharla por mal hablada y de malos modales. Se apasionó por el idioma francés, el que amó y nunca abandonó en su vida. Encontró en la lectura su pasión, que la acompañó siempre. Su actividad predilecta era ir a una librería llamada Salazar, que estaba cerca de casa. Ahí llevábamos las monedas que nos daba mamá. Ella compraba libros y más libros. Pasaron por sus manos todo tipo de autores clásicos antiguos, alimentando su hambre por la lectura y formando una biblioteca enorme. Eligió luego estudiar la carrera de Filosofía y Letra, mientras soñaba con conocer Francia. En 1954 incursionó en la Escuela de Periodismo, haciendo reportajes a quien podía. Además, estudió pintura con Batlle Planas. Muy joven comenzó a escribir a escondidas, sacando su primer libro, La tierra más ajena, con ayuda de mi padre para editarlo. Para la familia fue un revuelo y una sorpresa. Con solo 18 años se insertó en el mundo de las letras, generando amistades como Oliverio Girondo, Nora Lange, Manuel Mujica Lainez, Victoria Ocampo, que le dio lugar en su revista Sur. También con Bioy Casares, Silvina Ocampo, Olga Orozco, con quien tuvo una gran amistad de por vida, y en los siguientes años fueron editados otros libros de poesía con el reconocimiento de distinguidos autores. En 1968 ganó la beca Guggenheim, que la gastó en papeles, cuadernos, lapiceras y libretitas, en enviar hermosas tarjetas a sus amigos y también a nosotros, familia. Y en 1971 ganó la beca Fulbright. A los 24 años se aventuró a cumplir su sueño de viajar a Francia. Vivió 4 años en París estudiando, conociendo y trabajando. Entabló una amistad muy fuerte con Julio Cortázar y Aurora, su mujer, estrechándose hasta sus últimos días. Su obra fue volviéndose cada vez más valiosa. Comenzó a aparecer en revistas literarias de todo el país. Sus libros llegaron a conocerse en muchos países en diferentes idiomas, recopilándose en poesía completa, prosa y diarios. Llegado un momento de su vida, comenzó a enfermarse con problemas psíquicos muy serios, lo que no la abandonaron hasta el final, suicidándose en su departamento a los 36 años. Me siento orgullosa de sus logros, de su enorme obra, pero sobre todo de ser su hermana.
La vida continúa, es mi deseo una buena continuación. Junto a sus últimos papeles dispersos encontramos un texto perturbador, que fue el último, en un pizarrón que tenía escrito: no quiero ir nada más que hasta el fondo. Mis padres llegaron acá a la Argentina en el año 34. Fuimos a Avellaneda porque la familia materna vivía en Avellaneda. El idioma no permitía comunicarse y yo pienso que para mis padres fue muy difícil. Nos mandaron desde chicas a la escuela, íbamos a otra escuela israelita, o sea que mediodía el castellano y mediodía el idioma yiddish. Pero una infancia más difícil que la de otros, porque siempre estaba el choque del idioma. Cuando mi padre salió a trabajar, aprendió más rápido a hablar acá. En cambio, mi madre le costó muchísimo, así que nosotros no queríamos ser diferentes, queríamos que nuestra madre esté a la par de las demás madres, que hablaran bien. Entonces siempre estábamos mi hermana y yo corrigiéndola. Mi madre decía que ella era la noche y yo era el día. Yo era más tranquila, mi hermana era media dinamita. No hacíamos los mismos juegos. Quizás a mí me gustaba estar al lado de los bebés. Como futura madre quería estar con bebés. Para mí era un juego estar con los bebés. Y a mi hermana nunca le interesó eso. Era más intrépida, más lanzada. Y era muy líder, entonces arrastraba al conjunto de compañeritos. La gran diversión era ir a una librería que justo había a una cuadra de mi casa. Entonces mi hermana y yo, ya cuando tuvimos cierta edad, pudimos ir y nos deleitábamos con diferentes escritores, o empezábamos a sentir hacia los libros un amor que no se veía eso en todas las casas. En la escuela primaria recuerdo que nos mandaban a hacer composiciones de temas libres. Y entonces mi hermana escribió sobre reyes de Rusia y estoy casi segura que ganó un premio, que eso fue al Consejo de Educación. Lástima que uno después no lo guardó, no lo tuvo o no nos dieron. No sé cómo fue la cosa. Cuando tendría 15 años, le dijo a mis padres que quería tener en la habitación un escritorio. Y mi padre le compró un escritorio de lo más sencillo. Y ella, pero fue la chica más feliz del mundo, estar sentada delante del escritorio, que le puso un secante verde, me acuerdo, y ahí escribía. Empezó a sentirse en su mundo antes que nos diéramos cuenta. Se fue perfilando su historia hacia la literatura. Ella nació Flora. Después quedó el diminutivo de Buma, porque en yiddish flor o flora es bluma, blume, buma, bumita. Ahora ella, cuando empezó a firmar, Flora Pizarnik. Y bueno, y después tomó coraje y dejó de costado Flora para ser Alejandra. En esa época, si vos terminabas el secundario, era como que tarea cumplida para una chica. El varón podía seguir un poco más, pero la mujer hasta ahí.
Entonces mi hermana le sale a mi mamá diciéndole, yo voy a seguir la universidad. ¿Ah, sí? ¿Y qué vas a estudiar? Filosofía y letras. Y ella fue bastante determinante en su vida, en su personalidad, de hacer lo que ella quería. Cuando Alejandra empezó a ir a la universidad, entonces quería tener más libertad para ir, para volver. Entonces, bueno, compraron un departamento ahí en la avenida Montes de Oca y mi hermana hizo venir a un carpintero para que le haga una biblioteca y el escritorio. Fue prácticamente ahí el inicio de su escritura. Y bueno, iría a la universidad, encontrarse así con algunos, pero siempre estar encerrada escribiendo. Y era medio que nadie se enteraba. O si de repente, si salió el primer libro, bueno, quedamos sorprendidos ante una poesía que parecía tan extraña, tan rara, tan extravagante. Pero bueno, empezamos a ir acostumbrándonos a que ella siguiera escribiendo y bueno, y después hizo de amistades, así con gente, con escritores. Entonces ella se fue así abriendo a un mundo literario. Fue una adelantada. Realmente llegó a hacer cosas que otras no las hacían, porque le gustaba lo diferente. Sabíamos que existía, por el nombre que escuchamos, que estudiaba con Batle Planas. Además, si iba a todas las librerías que podía ir, pasaba por los lugares donde venden lapiceras raras, gomas raras, todos los útiles que había para poner en el escritorio, que ella estaba atenta a todo eso. Mi padre ponía siempre música francesa por la radio. O sea que mi hermana y yo siempre escuchábamos música de autores franceses. Y bueno, ella empezó a decir, ¿cómo me gustaría conocer Francia? Hasta que lo logró. Tenía muy buen sentido del humor, con mis hijos también. Mis hijos, la fiesta para ellos era poder ir al departamento de Alejandra. Les enseñaba malas palabras que uno en ese entonces se cuidaba tanto de decirlas, y ella dice, ¿pero qué perdés que le enseñás a tus hijos unas malas palabras? Y en Europa ya eso es viejo, no hay que ser tan cerrado, me decía, tan cerrada. Era adicta a las farmacias. Como años atrás podías comprar lo que querías, sin receta, entonces sí, era adicta a los remedios. Quizás tendría molestias, pero yo pienso que en una persona hace mucho daño el insomnio. Yo no la puedo comparar con otros poetas, escritores. Para mí, no sé, me parece extraordinario lo que ella trabajaba tanto en cada poema que buscaba también la perfección. Hubiera sido hermoso tener una hermana, charlar. Son cosas que me quedaron pendientes. Bueno, yo conocí a Alejandra desde muy chica porque ella era vecina. Yo viví años en Avellaneda. Ella nació y vivía en Avellaneda.
Y yo la veía, era una chica del barrio, que yo la veía, pero no sabía quién era. Hasta que un día Arturo Cuadrado, que es el editor de Botella al Bar, el que publicó su primer libro, me la presentó. Y yo digo, pero yo te conozco, nos conocemos de habernos visto. Ella tenía entonces 19 años, yo ya tenía 25. Bueno, y ahí empezó la relación. Yo iba a su casa en la calle Lambaré, me acuerdo, Lambaré 114. Iba a su casa, conocía a los padres, a la madre, al padre. La hermana no, pues ya se había casado, la hermana mayor, Miriam. Pero bueno, iba a su casa y ahí hablábamos de poesía siempre, a ella le interesaba. Tenía mucho humor, nos contábamos chismes de la vida literaria, yo ya conocía a otros escritores. En realidad, yo fui una de las primeras amistades así literarias, digamos, que tuvo ella. Rubén Vela y yo. Rubén Vela fue también muy amigo desde muy joven de ella. Bueno, y nos veíamos en su casa siempre. Después ella se mudó a la calle Montevideo, a la calle Montes de Oca primero, en Montes de Oca, en Barracas, Montes de Oca al 600, por ahí. Yo la seguí viendo. Ahí es donde muere el padre. Una cosa que no se ha dicho mucho. Ella sufrió mucho la muerte del padre. Con la madre no se llevaba muy bien. Con el padre sí. Y la muerte del padre a ella la afectó mucho. Bueno, muchos libros por todas partes y además cuadros, póster. Tenía un póster, me acuerdo, de Gerard Philippe, el actor francés, comiéndose un libro. Ella estaba enamorada de Gerard Philippe. Collage, ella hacía collage, pegaba en la pared o en pizarras así, papeles de colores. Era poeta, pero también fue una artista plástica, porque le gustaba mucho la pintura, fue discípula de Valleplanas, del pintor, y sobre todo le gustaba mucho hacer collage. Y tengo también un libro que ella me regaló cuando vino de París, dibujitos, llenos de dibujitos de ella, con anotaciones, cartas. Pues ella siempre quiso ir a París, pues ella amaba a los poetas franceses, sobre todo los poetas malditos, Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont. Bueno, y ella viajó a París un año después. Ella era muy amiga de la gente del grupo Poesía Buenos Aires, de Raúl Gustavo Aguirre, Baile y otros, Casas Bellas. Y yo estaba en la vereda de enfrente. Yo me consideraba perteneciente a la generación del 40 contra la que reaccionaba la Poesía Buenos Aires. Entonces, claro, todo eso nos hizo que nos fuéramos alejando un poco. Pero eso no quiere decir que se rompiera la amistad, al contrario, no, de ninguna manera. A ella le gustaban mucho los clásicos como a mí. Los poetas que compartíamos eran Quevedo, sobre todo Quevedo. Ella le tenía mucho interés por Quevedo y a mí también me parece uno de los grandes. Después de Cervantes, me parece que es el gran escritor de la lengua española, ¿no? Los poetas clásicos eran los que más compartíamos nosotros. Y después, bueno, ella hablaba y leía el francés perfectamente, así que leía mucho poesía francesa. Yo tengo un artículo, ¿no? un pequeño poema en prosa, o una prosa, no sé, poética, que se titula Carta para Alejandra Pizarnik en el país de la inocencia. Y ahí cuento una anécdota, que una vez que yo la fui a buscar a la Facultad de Filosofía y Letras, ahí en la calle de Viamonte, salimos de Viamonte, íbamos caminando por San Martín, y en la esquina de San Martín y Viamonte había una frutería, y había unos cajones con fruta ahí en la vereda. Y ella había un cajón con manzanas, y se ve que le encandiló la manzana, le gustó, no sé qué, agarró una manzana y salió corriendo. Había tres. Galatea, que era una librería que se especializaba en literatura francesa, ella iba mucho porque le interesaba la literatura francesa, que estaba cerca de Florida. Después estaba Letras, una librería que regenteaba Rosa Bacaro, después se mudó a la calle Independencia. Y estaba Verbum. En Verbum se reunían todos los poetas de la generación del 40. Iba mucho Girri, iba Molina, iba Orozco. Entonces era un lugar así de librerías y de bares. Estaba el Bar Florida, que estaba enfrente de la facultad,
donde uno también encontraba poetas. No sé ahora si existen así esos lugares de reunión, pero entonces uno sabía que iba a esos lugares y se iba a encontrar con escritores. Y ella iba mucho, sobre todo al Bar Florida. Ahí la encontraba, ahí nos citábamos muchas veces. Tenía una forma muy particular de hablar, que no sé si eso era producto del asma, porque ella era asmática. Y entonces había un problema respiratorio, ¿no? Porque tenía una manera muy particular de hablar, como Silvina Ocampo, parecía. Silvina Ocampo también hablaba un poco así, ¿no? Haciendo pausas a veces entre las sílabas, ¿no? Le gustaba mucho el juego de palabras. Avellaneda, ella decía, era Villaneda. Montes de Oca era Montes la Loca, una cosa, siempre cambiaba así las palabras, ¿no? A ella le gustaban mucho los papeles, conocía librerías que vendían papeles de colores, el papel glacé, distintos tipos de papeles de colores. Eso le fascinaba, a ella le gustaba. Y hacía combinaciones con los colores. Ella tenía un pizarrón, bueno, en el pizarrón ella escribe su última frase cuando se suicida, ¿no? Ella escribía los poemas en el pizarrón. Y para ella la poesía también no era palabra en el tiempo, sino palabra en el espacio. Y cambiaba de pronto una palabra por otra, pero ella la tenía que ver en el pizarrón. Y de la misma forma, en ese pizarrón también hacía combinaciones de colores, con tizas, con papeles, ¿no? Bueno, en ella había mucho oficio también, ¿eh? Ella conocía muy bien la técnica del poema y trabajaba mucho el poema. Ella trabajaba mucho el poema, lo escribía en el pizarrón y cambiaba una palabra y ponía, atenta al ritmo del verso, ¿no? A ella le interesaba mucho el psicoanálisis, claro, porque lo vinculaba también con la poesía, con el misterio de la poesía, ¿no? Con el subconsciente. Sí, le interesaba mucho. La Alejandra que yo conocí, la primera época, la Alejandra de los 19 o 20 años, no era una Alejandra angustiada como lo fue después. El cariño que yo sentí por aquella chiquilina que conocí a los 19 años, y después, bueno, la tristeza de verla entristecer, de verla angustiarse, porque últimamente ella vivía con mucha angustia, ¿no? Porque ya al final, incluso a mí, yo me resistía un poco a verla porque estar con ella era como asomarse al abismo, ¿no? Porque ella estaba siempre en una posición así, como de saltar al vacío, ¿no? Cuando a mí me llamaron por teléfono un día un amigo para decirme que Alejandra se había suicidado, por supuesto yo lo sentí mucho, pero no me extrañó. Yo estuve en el velatorio, me acuerdo con Oscar Hermes Villordo, que también éramos muy amigos con ella, y nos llamó la atención una cosa interesante. Hacía medianoche apareció una chica en el velatorio que parecía Alejandra, vestida como Alejandra, peinada como Alejandra, con ese Montgomery que era una especie de uniforme de ella, que iba siempre con él. Caminaba un poco como ella, lo cual quiere decir que ya en vida ella era un poco mito para muchos poetas jóvenes, ¿no? Sobre todo mujeres. Bueno, a mí me gusta toda la poesía de ella, me parece una poesía de una profundidad, una poesía metafísica, honda, original. Yo no encuentro comparación entre la poesía de ella y la poesía de otros poetas o de otras poetas argentinas, ¿no? Bueno, esa profundidad, esa angustia, esa originalidad, mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos, una cosa. Tiene hallazgos verbales que son una maravilla, que corresponden a un hallazgo espiritual, por supuesto, ¿no?
Bueno, era el año 1960. Yo había obtenido una beca del gobierno francés y me fui a París. Y justamente coincidía que en ese momento en París estaba una tía mía, Lucía, tenía un grupo muy lindo de pintores, músicos, amigos, etcétera, más jóvenes que ella en general. Y entre esos amigos me han presentado a una chica que es un poco especial, pero yo creo que te va a interesar mucho a vos porque es una mujer muy interesante, muy distinta. Alejandra, vestida de camionera, muy desaliñada, se sentó en la mesa. Era muy claro que ella tenía la actitud de decir, ¿qué quieren estas chetas conmigo? Una cosa así. Y un poco me divirtió y un poco me chocó, porque la verdad es que era muy fuerte, carajeaba todo el tiempo, en fin, era bastante insólita. Pero también me daba cuenta por las cosas que decía entre el aluvión de malas palabras y chistes verdes y cosas horribles, de golpe decía cosas sobre literatura muy interesantes. Yo era un poco así, el formato niña burguesa de Buenos Aires que iba, y era la antípoda de Alejandra. Entonces ella me miraba con cierta desconfianza, como cabía imaginar. Pero también se daba cuenta de que yo era algo distinto y algo más o lo diferente de eso. Y entonces la chispa surgió lo mismo. Entonces nos intercambiamos las direcciones y yo empecé a ir al departamento de ella. Ya en ese momento ella conocía a Cortázar, a Octavio Paz, etc. Y entonces mi recorrido era ir a la Sorbonne, a tomar mis cursos y después irme a lo de Alejandra, que estaba 5 o 6 cuadras. Lo fundamental de nuestra relación ocurrió en ese departamento, donde ella me mostraba lo que escribía y conversábamos sobre lo que leíamos. Alejandra tenía una lectura muy desnuda, muy directa, muy íntima, y se metía de lleno, sin ningún aparataje filológico, erudito, ni nada por el estilo, en los textos. Y te leía y te hacía notar la musicalidad, el despegue, el reviente de algunos textos. Era hermosísimo estar con ella. En ese sentido, me abrió mucho la cabeza porque yo no había tenido nada parecido a eso. Yo había estado en la facultad, tenía un grupo lindo de gente, ya escribía en revistas literarias, etc. Pero ese brillo así de especial de Alejandra no lo había tenido hasta ese momento. Pero Alejandra era de esas personas que entran en un lugar y cambian la temperatura del lugar. Tiene una personalidad irradiante, magnética, muy fuerte, sin aires de diva para nada. Era algo muy interior que brotaba de ella y que era imposible que inmediatamente no lo percibiera. Y después tenía una manera de hablar contigo de tal modo que lo que vos decías inmediatamente era como si tuviera una especie como de don psicoanalítico innato, instintivo. Entonces vos te encontrabas hablando y te dabas cuenta que lo que vos decías, por la mirada de ella o por los comentarios que ella hacía, tenía una contrafigura, una sombra atrás, y que lo que era interesante era lo que no estabas diciendo acerca de lo que estabas diciendo. Y en eso yo no sé cómo lo hacía, pero era fascinante. Entonces las conversaciones se volvían interesantísimas, porque estabas hablando de un texto de Breton o de Olivares, qué sé yo, y al final acababas hablando de tu mamá o de un amante que tuviste, lo que fuere. Y entonces era una cosa muy rica, muy intensa, muy hermosa, en donde se aliaba la experiencia, la literatura, la poesía, todo. Acá, cuando llegamos acá, ella llegó después que yo, pero ella enseguida puso un pie y fue muy aceptada en el grupo de Sur, con amigos comunes como por ejemplo Enrique Pesoni, Anita Barnechea, etc. Y inmediatamente fue como el fetiche, la poeta fetiche de Sur, y se hizo muy amiga de Manucho Mujica Lainez, etc. Ella no escatimaba las relaciones con gente muy desconocida. Por ejemplo, fue muy amiga de Antonio Porquia, que era una persona que estaba muy marginada y solamente fue aceptada cuando Caillois lo hizo traducir en París. Y fue de las poquísimas personas que fueron al entierro de Porquia, un día que llovía torrentes y que fueron 7 o 8 personas, y ahí estaba Alejandra. También fue muy amiga de Miguel Ángel Bustos,
que estaba en ese momento en las organizaciones armadas y a quien yo conocí a través de ella. Después hicimos varias cosas juntas, hicimos las traducciones de Bonfoy, hicimos el el reportaje a Borges en Zona Franca. Yo escribí artículos sobre sus libros, sobre el árbol de Diana, etc. Ella tenía esa ductilidad extraordinaria para caminar desde los tangos de Discépolo a los versos de San Juan de la Cruz, y te citaba Quevedo de memoria, y sabía las canciones de Janis Joplin, y te copiaba los poemas de E. Cummings, aunque no sabía mucho inglés. Eso también me parece que es muy atractivo en ella, de ver esa diversidad extraordinaria, ese arco fenomenal que tenía dialéctico, de que cubría todos los niveles posibles de poesía que había en ese momento a su disposición, y de eso hacía como una especie de menjunje maravilloso. De golpe, cuando vos lo veías, una vez que vos traspasabas todo eso, algo se desprendía como un elixir de todo eso, pero yo no sé cómo explicarte. Ella tenía como una especie de linterna que la acompañaba en las tinieblas, y vos podías mirar y te dabas cuenta que lo que estaba buscando siempre era lo mismo, siempre era esa palabra que después se iba como alejando y iba reemplazando las cosas, y se volvía después una instancia desesperante, como en ese poema Preciosa, cuando ella dice: si digo agua beberé, si digo pan comeré. Ese poema es fascinante y es un poco como el testamento de ella, ¿no? Y yo hay muchas cosas que veo ahora que ella tenía escritas y todo lo demás, de las cuales me lamento no haber hablado. Por ejemplo, las últimas páginas del cuaderno están dedicadas a Yehuda Halevi, el poeta hebreo. Y ella nunca habló. Tanto fue así que nunca habló, que cuando a mí Cristina Piña me dijo: mirá que ella, hacia el fin de su vida, sobre todo, la cosa judía fue muy fuerte y fue una especie de faro en su... Y yo le decía, pero yo nunca... Y la verdad es que jamás habló de nada. Lo que sí yo me acuerdo es que era muy rápida y muy certera en descubrir lo que podrían ser gestos antisemitas. Nunca la vi hablar de la tradición judía ni de las ceremonias judías, nunca, nunca, nunca. Eso me parece que pasó después, mucho después de la muerte del padre, en los últimos años de ella. Y eso yo nunca lo llegué a decir. Era tan inmenso su universo que vos no podías entrar en todas las habitaciones que te ofrecía, porque eran tantas y tan dispersas. Y yo no conozco a nadie, ni siquiera Borges me parece, que tenga tanta pluralidad de intereses y de ¿cómo decirte?, de puntería para encontrar en cada uno de esos mundos cuál era el camino de la belleza, cuál era el camino del misterio, cuál era el camino que te llevaba más allá. Yo creo que el cariño que ella me tenía es que yo ponía mucha atención en ese trabajo, y sobre todo cuando trabajamos los materiales de los trabajos y las noches, yo le remarcaba mucho el tema de cómo se ordenaban los poemas, porque me parecía que es algo que a veces se descuida en los libros de poesía, los poetas descuidan eso. Hay una secuencia, hay una cosa, es como una exposición, no podés poner cualquier cuadro al lado de cualquier otro, tenés que ver que haya algo, que no haya demasiadas disrupciones, o que si hay disrupciones tengan sentido o algo así. Y entonces ahí discutíamos mucho si este poema iba antes del otro, o cuál era la secuencia, cuál era la intensidad, cómo cambiaba el tono o el ritmo de las secuencias, ¿no? Bueno, ella era muy, muy maniática con respecto a los adjetivos, a las palabras, etc. Pero en una de las últimas cartas dijo: he dejado esa cosa mórbida, morbosa, por el cuidado de los adjetivos. Pero en un tiempo era fatal qué quería decir además era muy interesante porque ella recurría mucho al diccionario de la academia, y se fijaba ahí qué era lo que decía y qué quería decir esa palabra, y con qué otra palabra iba y con qué otra palabra no iba. Y con los poemas de Bonfoy fue una locura, porque ahí discutíamos el francés. Yo sabía más francés que ella, pero ella tenía otra manera de mirar el francés. Ahí nos peleamos mucho también, mucho. Porque Bonfoy trabaja contra los poderes del francés, trabaja como desconstruyendo el francés. Y era muy difícil dar eso en español. El español no es un idioma que admite ese tipo de rebajamiento a los huesos que hace Bonfoy. Y entonces a mí me parece que era una tarea un poco ingrata.
Me dejó un nivel de exigencia muy grande que yo nunca volví a encontrar en nadie. Es decir, un nivel de pasión, de lenguaje y una exigencia con respecto al lenguaje. Es decir, digamos, una entrega al lenguaje, saber que el lenguaje es un ser en tu vida que te lleva y al que le debes todo y tenés que hacer todo por ello y además comunicarles a los demás esa totalidad que es el lenguaje. Eso venía mucho de ella y ella lo vivía con una fuerza y una energía extraordinaria. Era como una religión y era una religión en que ella era la sacerdotisa suprema. Y nos entendíamos mucho con ella. Después ella leía con mucho detenimiento mis poemas, dice algunas cosas en las cartas, y yo me sentí... A mí lo que fue malo en la relación fue que yo me paralicé mucho para publicar cuando estaba con ella, porque yo sentía que ella, de alguna manera, estando ella, no tenía mucho sentido que yo escribiera o publicara. Después me di cuenta que lo que yo escribía no tenía nada que ver con lo que escribía ella, porque por mucho que coincidiéramos en esto que digo, teníamos poéticas muy diferentes. Y ahora escribo con mucha libertad, pero por mucho tiempo no quise escribir ni publicar poesía. Bueno, escribir siempre escribí, pero publicar no pude publicar porque ella de alguna manera me silenció. Ella, cuando estábamos juntas en París, siempre estaba hablando de Maldiargo, de Octavio Paz, de Cortázar, de toda la gente esa gente le ha escrito unas cartas preciosas, siempre poniendo digamos, de relieve su talento, su imaginación, su fantasía, su encanto, todo lo que vos quieras. No hay una sola letra en los diarios que hable de esas cartas. Hoy recibí carta de Octavio diciéndome esto o aquello. Vos sabés que eso ha sido así y ella no lo recoge, no lo registra. Es como que es incapaz de aceptar el amor que se le daba, la admiración que se le daba. Cuando vos vas a Princeton y lees las cartas que le mandaban, te agarrás la cabeza. Tenía el mundo a sus pies.